Bueno, ha concluido el minuto de tolerancia. De cualquier forma, el webinar va a estar abierto para que todos aquellos participantes que no se pudieron conectar nos acompañen más adelante en las exposiciones. Entonces, pues sin más preámbulo, damos comienzo a este primer webinar. Mi nombre es Paris Cermeño, yo voy a ser su presentador el día de hoy. Entonces, me gustaría comenzar dándoles las gracias a todos y cada uno de ustedes por haberse unirse el día de hoy a este evento que estamos realizando, el cual esperamos sea el primero de muchos más en el futuro. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy va a ser la volatilidad del dólar peso en México y el uso de, derivados para coberturas, el cual son temas bastante interesantes y es por ello que tenemos a dos invitados especiales el día de hoy, quienes nos van a apoyar en profundizar en estos temas. Cabe mencionar que al término de estas exposiciones vamos a tener una sección de 10 a 15 minutos para preguntas o dudas que lleguen a surgir de las presentaciones que vamos a tener y que cualquiera de los dos expositores nos puedan apoyar con su retroalimentación en poder profundizar y contestar estas preguntas o dudas que lleguen a tener. Entonces, como primer expositor tenemos a Cristian González. Si quieren, nada más de momento para cambiarle. Nuestro primer expositor es Cristian González Carrasco, quien actualmente se desempeña como el director general de NetGo. Cristian es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Chile y posee una maestría en Finanzas por la misma institución. Además, ha cursado el programa de Leading Professional Service Firms por la Harvard Business School y en el ámbito académico es profesor en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, donde imparte el curso de Hedge Accounting a nivel maestría. Entonces, Cristian, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, Maris, muchas gracias por la presentación. Y también ¿No? aprovecho de agradecer también la gran asistencia de personas que tenemos, porque tuvimos muchos inscritos y también tenemos muchísimos asistentes. Sí, correcto. Y esperamos que se suban todavía más personas. Digo, a veces entendemos que por cuestiones del internet o el dispositivo es difícil que se puedan subir, entonces que se vayan uniendo más adelante. Entonces, Cristian, te cedo el micrófono para que nos apoyes con tu presentación. De cualquier forma, si llegas a necesitar apoyo de algo, avísame, yo voy a estar tras bambalinas. Entonces, en ese momento te cedo el micrófono. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, nuevamente muchas gracias a Paris por la presentación y gracias a todos los asistentes. Sé que la mayor parte de ustedes viene a escuchar la presentación pues, probablemente de Arnulfo sobre el comportamiento del dólar peso mexicano que ha estado particularmente revuelto durante los últimos meses. Sin embargo, les quiero contar por qué nos encontramos reunidos en este primer webinar que nosotros damos para México. Como NetGo hemos dado una cantidad innumerable de webinars para Chile y Colombia, pero este primer webinar en México lo damos porque estamos muy contentos que nosotros como NetGo podamos estar aterrizando en México y más contentos aún porque lo hacemos con un gran socio comercial como es PIP, que seguramente la mayor parte de ustedes conoce. Entonces quisimos tener este primer espacio de acercamiento con todos ustedes eh, para presentarnos como NetGo y para presentarles también algún contenido interesante, que en este caso sería la presentación que vamos a tener de Arnulfo. Les quiero contar, y sin quitarles mucho tiempo, más o menos quién es NetGo. Déjenme avanzar. Nosotros como NetGo quiero explicarles, somos una empresa que durante 20 años, dado que 24, bueno, casi 25, que nace el 2000 en Chile y siempre hemos tenido la misión y la visión de poder acompañar a las empresas a ayudarlos a gestionar de mejor manera los riesgos financieros de mercado. Es decir, lo que intentamos hacer es acompañar a empresas, particularmente del sector corporativo o sector real, como algunos dicen, más que financiero, pero también algunas empresas del sector financiero, ayudarlas a gestionar los riesgos de tasa de cambio, de tasa de interés, de commodities, etcétera. ¿Vale? Y eso lo hacemos principalmente a través de derivados, estrategias que se generan, políticas que se generan de coberturas de riesgo. ¿Vale? ¿Cómo nacimos? La empresa nace a través de una plataforma la cual buscaba entregar data de mercado para disminuir la simetría de información entre las empresas del sector corporativo y eventualmente el sistema financiero. ¿Vale?
Para eso la idea era darle más herramientas en ese momento a las empresas del sector productivo, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Que en el 2005-2012 se implementó consultoría también a Netgo, ¿vale? ¿Por qué? Porque las mismas empresas que utilizaban esta plataforma también buscaban otras necesidades, en este caso, no sé, que me ayuden a hacer una estrategia de cobertura de riesgo cambiario, que me ayuden a tener una política firmada por el directorio para todo eso, y se implementó consultoría. Luego, en el 2019, este NetGo se llamaba Netgociando, un nombre bastante lúdico, pero pasamos a un rebranding en donde nació NetGo, que es como nos llamamos hoy, y lanzamos Symmetry, la cual es la misma plataforma que teníamos antes, pero mucho más moderna y con muchas más prestaciones y features para que lo puedan usar las mismas empresas, ¿vale? Y empezamos una expansión de sitio. Y empezamos también una expansión del negocio de consultoría. Y en ambos, ya habiendo estado tantos años en Chile, aterrizamos en Colombia. Pero este 2024 llegamos con la plataforma a México. Y este es nuestro punto de partida, en donde lo hacemos gracias a, como les comentaba, nuestro gran socio comercial PIB, con quien estamos trayendo a ustedes este webinar. Bien, entonces, como les decía, en la parte de consultoría diseñamos y implementamos soluciones las cuales le permiten a la empresa tener un diagnóstico de sus riesgos, generar una estrategia en función de esos riesgos y potencialmente tras eso generar una política. También la acompañamos en distintas cosas como capacitaciones, transacciones de alto valor, etc. Pero lo que nos convoca, perdón, principalmente hoy día es que llegamos a México con la misma plataforma que ya tenemos en Chile y Colombia, la cual entrega distintas herramientas para las empresas del sector corporativo, para que las empresas del sector corporativo puedan utilizarlas a la hora de gestionar sus riesgos financieros. Lo relevante de esta plataforma es que, bueno, la data de mercado y la data de valorización que van a poder ver en ella es toda alimentada 100% por PIB, el cual es un proveedor de precios oficial en México. No les quiero quitar tanto tiempo, así que les quiero mostrar rápidamente la plataforma, ¿vale? Para que la conozcan muy brevemente. Lo que están viendo ahora es Symmetry, es la plataforma. Como pueden ver, tiene mucha data de mercado. Yo siempre intento dividir la plataforma en dos grandes ámbitos, ¿ok? El primero es la data de mercado, la cual la empresa puede mirar para tomar mejores decisiones, por ejemplo, de cobertura de los riesgos de mercado. Entonces aquí, como pueden ver, la plataforma, yo aquí estoy mostrando el peso mexicano, acá tengo varias divisas contra el mismo peso mexicano, tengo distintas tasas que ya les voy a mostrar, etcétera. Pero una de las cosas más relevantes de la plataforma y que le da una gran característica es que ustedes pueden ver que esto yo lo tengo abierto en Chrome. Es una plataforma que funciona en cualquier navegador, se puede abrir desde el celular, se puede abrir desde una tablet, por lo tanto la puedo utilizar en cualquier parte. Y la segunda gran ventaja es que, como pueden ver, la plataforma, a pesar de funcionar en un navegador, es 100% personalizable. Yo puedo ubicar cada uno de estos widgets o cuadraditos, ¿cierto? Que yo tengo acá, a donde yo quiera y como yo quiera. Incluso puedo ver la data de mercado que yo estime conveniente para tomar mis mejores decisiones. Por ejemplo, acá yo tengo el dólar mexicano y acá tengo el euro dólar. Sin embargo, yo acá podría buscar un instrumento y podría poner el dólar, o en vez del dólar pongamos el euro mexicano. Y pueden ver que acá podemos ver ahora el euro contra el peso mexicano. Entonces, si yo como empresa quiero ver esto, bueno, tengo la posibilidad de acomodar esto como yo quiera. Adicionalmente, yo acá tengo veces este widget con distintas monedas, pero lo puedo agregar la cantidad de veces que yo quiera, ¿vale? También tengo esta lista de cotización en donde yo puedo poner la paridad
o el instrumento que yo quiera. Nosotros contamos con una cantidad muy importante de instrumentos. Fíjense que acá tengo la primera página y son 156 páginas, así que no se preocupen, no las vamos a revisar todas ahora, pero simplemente quiero que tengan una idea de la cantidad de instrumentos que ustedes podrían llegar a ubicar en la lista de cotización. Y esta lista de cotización, en función de eso, yo puedo setear todos los instrumentos que yo quiera y puedo setear varias pestañas de esto. En este caso, para que vean un poco la cantidad de instrumentos que podemos ofrecer, tenemos las distintas monedas contra el peso mexicano, tenemos los puntos forward eh, a distintos plazos del dólar peso mexicano, tenemos la IRS o la curva swap de la TIE de 28 días, y así tenemos varios más en esta lista de cotizaciones particular que yo configuré para que la pudieran apreciar la plataforma. ¿Sí? Fíjense que todo esto está 100% pensado para que la empresa pueda ver los datos necesarios que necesita a la hora de tomar una decisión de manejo de riesgo cambiario, de riesgo de tasa, riesgo de commodity, ¿vale? Como pueden ver adicionalmente, la calculadora tiene otras cosas, perdón, la plataforma tiene otros widgets o otras prestaciones, y esas prestaciones ustedes podrán ver que son variadas. De hecho, acá ustedes pueden agregar cualquiera de estos y fíjense que yo acá lo dejé afuera y podría agregar este widget, por ejemplo, que me trae noticias de Twitter, en donde yo puedo estar más al tanto de lo que va pasando, dado que Twitter tira las noticias más en tiempo real, etcétera. Acá tengo un calendario económico, tengo una plataforma gráfica que es sumamente potente, en donde puedo graficar cualquier cosa. Por ejemplo, ahí tengo el dólar mexicano, pero simplemente arrastrando puedo ver el euro mexicano, hacer análisis técnico y eventualmente expandirlo. Sin embargo, no me quiero detener tanto tiempo en la data porque una de las principales prestaciones que tiene la plataforma y que creemos que es la que más le puede aportar a las empresas y que ha sido el caso en Chile y en Colombia, es que tenemos esta herramienta que se llama Net Derivatives, que es básicamente una calculadora de derivados. ¿Por qué es tan relevante? Porque, bueno, en el 99% de los casos que se utiliza para cubrir los riesgos financieros en las empresas, los derivados, ¿sí? Y en función de eso, nosotros habilitamos una calculadora la cual les permite a la empresa, por ejemplo, miren todas las paridades que hay, pero voy a seleccionar, por supuesto, el dólar peso mexicano. Yo acá puedo poner 30 días, por ejemplo, y al calcular me arroja el precio spot que hay en este momento más los puntos forward que hay a el plazo determinado que yo puse. Si lo cambio a 20, por ejemplo, me cambia los puntos forward en función de cómo se estén transando en el mercado y como pueden ver, incluso se va actualizando en tiempo real. Entonces, esto es clave, estimados. ¿Por qué? Porque las empresas ahora pueden calcular exactamente cuánto es el valor referencial de precio forward que le debería dar el banco al momento de tomar un forward para cubrir, por ejemplo, un balance o un flujo. ¿Sí? Y no solo les sirve para calcular el precio del forward, sino que adicionalmente la empresa puede ingresar, como lo pueden ver, como lo estoy haciendo acá, puede ingresar el contrato. Entonces, por ejemplo, puede decir, mira, yo cerré 19.80, sorry que estoy inventando simplemente los números, punto forward de 0.10, ¿sí? Compré $1.000.000, por ejemplo, me calcula cuántos fueron los pesos mexicanos vendidos, la moneda de compensación, le digo un banco, ¿cierto? Puedo decir, no sé, el BBVA, ¿sí? Y puedo incluso poner cosas de contabilidad de cobertura, como si el derivado es por negociaciones, para cubrir balances, para cubrir flujo de caja, etcétera. Y puedo poner una observación que en general las empresas la utilizan para poner el folio, ¿sí? Sin embargo, yo acá voy a poner, no sé, prueba webinar 1, ¿sí? Y simplemente le doy a aceptar y el contrato queda creado. Después yo puedo ir a mi cartera de forward, en donde a mí me van a aparecer bastantes más, pero fíjense que acá está
el contrato del BBVA que yo acabo de ingresar y me lo valoriza al día que yo quiera, ¿vale? Y lo relevante de esto es que, bueno, yo lo ingresé como que partiera hoy día, pero lo relevante de esto es que yo esto lo puedo valorizar tanto en dólares como lo podría valorizar en cualquier otra moneda, incluyendo, por supuesto, el peso mexicano. ¿Sí? Y adicionalmente, una de las grandes gracias que tiene es que yo puedo ir hacia atrás. Entonces, esto soluciona mucho el problema que tiene la contabilidad de obtener el mark to market de los derivados que la empresa toma para cubrirse, ¿cierto? En el final de mes, porque el contador ahora puede ir y decir, oye, quiero saber a cuánto estaban mis forward al 30 de septiembre, y me muestra solo los forward que yo tenía vigente al 30 de septiembre, que yo aquí dejé otro de prueba del webinar contrato 2, ¿sí? Más todos los otros que yo pueda tener y me dice cuánto es la valorización, por ejemplo, en este caso en peso mexicano, al 30 de septiembre. ¿Sí? Entonces, esto es de mucha utilidad para las empresas en función de poder facilitar la toma de derivados, ¿sí? Tanto por el cálculo como por su valorización posterior, ¿sí? Fíjense que yo acá también podría filtrar por contraparte, lo que a muchas empresas, incluso del sector financiero, les sirve mucho para el manejo de colateral por contraparte, o en el caso de las empresas para saber cuánto tienen por cada una de las empresas con las cuales está tomando. Con qué banco se está tomando, qué forward o qué derivado. Fíjense adicionalmente que tengo holding, yo en este caso solamente tengo una empresa, pero ya acá podría tener una lista de empresas. Entonces, si ustedes pertenecen a una empresa corporativa que tiene varias filiales, podrían tener un holding y varias filiales con varios derivados. ¿Bien? Y por lo tanto, puedo tener los derivados ordenados también por filiales. ¿Bien? Fíjense lo relevante y lo potente que puede ser esto, y no solamente está para forward, sino que también lo tenemos para swaps, para opciones y para algunos otros instrumentos combinados en el futuro que los vamos a estar habilitando a medida que seguimos desarrollando la plataforma para México. Bien, no les quiero quitar mucho más tiempo, solamente les quiero mostrar rápidamente que yo también en los swaps puedo tener una cartera, como lo pueden ver, la cartera me va valorizando en tiempo real, en este caso a una fecha particular, en peso mexicano o en la moneda que yo quiera. Y simplemente quiero mostrarles que acá existe todas las facilidades para ingresar un swap con todos los elementos que en general las empresas se topan en el mercado. Yo acá puedo poner, por ejemplo, a 3 años, ¿cierto? 22 de octubre del 2027. Estoy tomando un IRS, entonces pongo, no, voy a poner un IRS. Al 22 de el 2027 voy a poner peso mexicano, entonces acá voy a poner un nacional, no sé, de 10 millones de pesos mexicanos, solamente a modo de ejemplo, ¿sí? Y fíjense que esto es lo principal que les quería mostrar. Una de las patas va a ser flotante y una de las patas va a ser fija, y fíjense que en la tasa flotante yo ya puedo elegir tanto la TIE de 28 días como la TIE de fondeo, que eventualmente es lo que va a ser, porque va a ser el estándar en México a partir de enero del 2025. Por lo tanto, acá las empresas van a poder cotizar tanto su swap de TIE de 28 como su swap de TIE de fondeo, y también van a poder valorizar ambos swaps. ¿Sí? Bien, me extendí un poco más de lo que me habría gustado, así que espero les haya quedado más o menos clara el uso de la plataforma. ¿Cuál es nuestra intención? Bueno, y que la plataforma pueda llegar a México, que pueda ayudar a muchas empresas del sector corporativo, y que de esta forma las empresas puedan tener un mejor control y un mejor manejo de los derivados que trancen para las coberturas de los riesgos. ¿Y por qué es tan relevante esto? Porque, bueno, todos estarán de acuerdo que hoy día los riesgos son muchísimos. ¿Por qué? Porque la volatilidad en los mercados está muy, muy fuerte. Así que, sin más, para que hablemos un poquito de el mercado,
los voy a dejar nuevamente con Paris para que presente a nuestro siguiente invitado y que nos converse un poco de la volatilidad del dólar peso mexicano que tanto afecta hoy día a las empresas. El primero de los webinars que vamos a hacer, esperemos que nos veamos muchas veces más en el futuro. Paris, no sé si estás por ahí. ¿Qué tal, Cristian? Sí, muchas gracias por tu presentación. Y de cualquier forma, ahorita nos hicieron llegar una pregunta, que esta la igual la vamos a leer al final de las presentaciones. De cualquier forma, en la barra del Zoom hay una herramienta que dice preguntas y respuestas o Q&A, dependiendo en qué idioma lo tengan. Si quieren, ahí escríbanos para poder recapitular todas las preguntas o consultas que tengan, y al final de las exposiciones voy a dar lectura de ellas para que nos puedan apoyar, ya seas tú, Cristian o Arnulfo, con sus comentarios. Y de igual manera, ahorita vamos a compartir una liga en el chat para que todos aquellos participantes que estén interesados en poder tener un usuario de prueba, un usuario demo de Symmetry, por favor, accedan a ella, regístrense y con todo gusto les vamos a dar un usuario demo para que puedan conocer la herramienta, todas sus funcionalidades y poder, en todo caso que estén interesados, pues ya ver más adelante qué podríamos hacer. Entonces, Cristian, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Y bueno, como segunda presentación tenemos también a un invitado especial. Quizá muchos de ustedes lo conocen porque es conocido aquí en el medio financiero mexicano, y él es José Arnulfo Rodríguez San Martín. Arnulfo se desempeña actualmente como director de análisis de Grupo Financiero Multiva. Él es licenciado en Economía por la Universidad de las Américas Puebla y cuenta con una maestría en Economía por el ITAM, además de una maestría en Economía Financiera por la Universidad Autónoma de Barcelona. Digo, hablando un poco de su trayectoria, a lo largo de su carrera, ha recibido múltiples distinciones, entre las que destacan el Premio Nacional de Investigación Financiera otorgada por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en 3 diferentes ocasiones, en el 89, en el 91 y en el 93. Asimismo, posee certificaciones internacionales como la Serie 7 y la Serie 6, perdón, de la Asociación Nacional de Distribuidores de Valores, que es la National Association of Security Dealers, NASD, en Estados Unidos, la cual es requerida para ser representante registrado ante la Bolsa de Valores de Nueva York. En cuanto a su participación en medios de comunicación, ha sido comentarista en el programa de análisis superior con David Páramo, en Imagen Radio, y autor de la columna semanal Tendencias Financieras Multiva en el periódico Excelsior. Además, ha colaborado en diversos programas de radio y televisión como es Imagen TV, Bloomberg, Foro TV, Noticieros Televisa, y contribuyó de forma quincenal en el periódico El Economista. Digo, podría seguir hablando sobre la experiencia que tiene Arnulfo, pero creo que me acabaría el tiempo que nos queda del webinar. Entonces, te cedo la palabra, Arnulfo. No sé cómo estás, si estás por ahí, si me escuchas. Estamos, gracias, buenas tardes. Perfecto. Perfecto. Entonces, Arnulfo, te cedo el micrófono, y de cualquier forma, como decía Cristian, voy a estar tras bambalinas por si llegas a necesitar apoyo de algo, por favor avísame. Así que adelante. Vale, nada más una pregunta para la presentación. ¿Cómo Claro, le... en la parte de la barra de herramientas hay un botón que dice compartir de color verde. Está justamente en la parte del medio. Sí, Si quieres, dale compartir y ya te va a poder presentar la parte de PowerPoint que tienes ahorita abierta. ok. Bueno, tengo entonces primero que abrir la parte de PowerPoint porque no me la está abriendo. Un segundo, por favor. Mm, mm, Bien. Mm, ok. Bueno, tengo esta que es la presentación y pues vamos al tema. Volatilidad del dólar, peso en México. Bueno, aquí le llamamos más tipo de cambio peso dólar. Voy a revisar rápidamente algunos aspectos, una revisión histórica, estadísticas y caracterizar la volatilidad y los temas de riesgo y las fortalezas que puede tener el peso mexicano. Temas de riesgo hay dos clarísimos para el futuro próximo. Yo podría el quinto como principal, riesgos para la elección de Estados Unidos y lo que se ha venido hablando de la calificación de deuda soberana. Bien,
Si vemos la revisión histórica, pues aquí tengo la historia del peso desde 2007 hasta el domingo pasado, el viernes pasado. Bueno, lo que se puede apreciar es una historia interesante. Había una vez una divisa que no era el peso, era el franco azteca y que cotizaba a 10 pesos por dólar. Estoy hablando de septiembre de 2008. Después, con los eventos fundamentales y tan drásticos del 2008 de Estados Unidos, el peso experimentó una depreciación del 50%, que después se recuperó según se quiera comparar, con una apreciación del 29% o del 13% después de un regreso rápido. Eh, Esta otra es una etapa interesante porque tiene ciertas similitudes con los temas de riesgo que enfrentamos ahora. 2014, 15 y principios del 16, los precios del petróleo se fueron muy abajo y había temor sobre las finanzas públicas de México y las agencias calificadoras le bajaron. No dijeron que le iban a bajar como están haciendo ahora, sino que ahí sí bajaron no la calificación soberana, sino la perspectiva de la deuda al gobierno de México. Bueno, todo ese proceso ocasionó una depreciación del 50%, que se corrigió con el famoso gasolinazo del 2016, que eventualmente pues, le costó la presidencia de la República al PRI, ¿no? Bueno, lo que tenemos a continuación también es muy interesante, una depreciación muy fuerte del 20% entre 2006 y 2017, también se parece a lo que estamos viviendo ahora, fue la campaña electoral, victoria electoral y toma de posición de Donald Trump. Y lo que pasó 6 meses después es que se había desinflado ese fenómeno. Vamos a ver si puede suceder o no. Y bueno, estas dos jorobas que también están en un círculo, uno fue la victoria de López Obrador, otra la cancelación del aeropuerto. El peor momento para el tipo de cambio fue durante la pandemia del COVID en el primer trimestre de 2020 y llegamos a ver 25 pesos por dólar. Una interesante apreciación del peso 2022-2023, bien soportada en cuentas externas sólidas del país y desde la elección a la fecha, por temas políticos internos y locales, hay una depreciación de casi el 23%. Moraleja de esta gráfica, el tipo de cambio es altamente volátil y muy susceptible a factores de riesgo internacionales, como el tema del 2008, como temas locales. Por ejemplo, el deterioro de las finanzas públicas en 2015 y principios del 16. Lo que tengo en la siguiente lámina es un aumento de resolución de la gráfica anterior con más detalle en las etiquetas. Y está lo que ya platicamos, ya en específico, la depreciación cuando Moody's cambió a negativa la perspectiva de la deuda soberana, pues fue del 33%. Es decir, un tipo de cambio que estaba en 15 pesos se fue hasta 19. ¿En cuánto tiempo? Pues en unos pocos meses, en 6 meses, 8 meses. Un exportador, un importador, sobre todo en este caso un importador o alguien que tenga que pagar una deuda, pues sí que si no tenía los dólares resintió el impacto de esta depreciación. Más cercano, esta es la campaña electoral de Trump y su victoria. Algo como que es parecido a lo que estamos viviendo hoy. De hecho, fue de 19.8% el proceso desde que arrancó la campaña hasta que tomó la presidencia de Estados Unidos en enero del 17. Y bueno, nosotros de junio a la fecha, en el proceso actual, llevamos 23% de depreciación del tipo de cambio. Es más una depreciación motivada por factores políticos internos, generó mucha incertidumbre la abrumadora victoria de Morena en las elecciones y su mayoría calificada que finalmente consiguió en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, más ahora la reforma judicial. De tal suerte que mucho de este 20% se explica a partir de los eventos políticos de México.
y los eventos políticos de Estados Unidos apenas están por resolverse y vamos a tratarlos con algo más de detalle. Pero lo que quiero decir es que si aquí ya llevamos un 23, una regla de tres intuitiva y sencilla, si ya llevamos un 23% de depreciación por temas políticos y la vez anterior que Trump ganó y tomó la presidencia tuvimos otro 20%, pues todavía podríamos tener un 20% de depreciación adicional. Es decir, al tipo de cambio que ya al día de hoy anda sobre 20, pues todavía podríamos verlo subir 4 pesos más. De tal suerte que, y esto es simplemente una mera especulación intuitiva, pues si es muy agresivo el tema de Donald Trump en Estados Unidos, pues descartar un tipo de cambio de 23 entre hoy y enero quizá no es descabellado. Lo vamos a caracterizar mejor y a dar argumentos más serios que esto que, como les digo, por el momento es una mera especulación. Y para eso vamos a hablar de estadística descriptiva y caracterización de la volatilidad. Generalmente los analistas, y sobre todo en México, cuando hablamos de volatilidad, la usamos como un eufemismo para suavizar las caídas del mercado accionario, por ejemplo, o una depreciación del peso. Ay, el peso está volátil. No, no está volátil. A veces va en una sola dirección y va cayendo. Bueno, la volatilidad en realidad es incertidumbre para una variable que puede bajar o que puede subir. Y cuando esa incertidumbre se hace grande, se amplía, es cuando de veras podemos hablar de volatilidad. Bien, generalmente nosotros, los economistas, los financieros, los médicos, en general en muchas ciencias nos apoyamos en la campaña de Gauss. Tomamos una muestra de datos y los agrupamos. Y esta campana de Gauss tiende a ser útil para explicar muchísimos de los fenómenos. Es decir, hay un promedio y hay una distribución alrededor del mismo. Por ejemplo, edad media del mexicano, vamos a decir que unos 70, pero hay angelitos de 1,80 y hasta 2 metros, y también hay personas más bajas de 1,60 o hasta 1,40 quizá. Eso lo mide la desviación estándar. No necesariamente todo encaja exactamente en una distribución normal. Vamos a ver el tipo de cambio peso dólar. Tengo un histograma de frecuencias para el periodo desde que inició la 4T, 2018-2024, concretamente desde inicios de 2018 para incluir hasta el proceso electoral. Y tengo distribuidos en rangos, son 1,712 datos. Tengo distribuidos en rango desde 16 y 1650, de 1650 a 17, y así cada uno de estas barras tiene esos 50 centavos de peso frente al dólar, hasta llegar a un 25.25. Y de esos 1,712 datos de tipo de cambio interbancario, no es el de cierre, es el máximo observado en el día, puede ser intradía en muchos casos, pues obtengo esto que es un histograma de frecuencias. ¿Cuántos caen en cada rango? Y veo que mucho de estos datos, más de 250, son como 750 datos, caen entre los 19, 19,50 y el 20 a 20,50. Más o menos por donde andamos. No es una distribución normal porque no es simétrica, como lo ven en el ejemplo teórico. Tiene algo que a los administradores de riesgo preocupa mucho, el fenómeno de colas largas. Es decir, sí hay una probabilidad, pequeñita si se quiere, pero de que el tipo de cambio llegue a ubicarse entre 25 y 25,50. Quiere decir, dado que estoy usando una distribución de probabilidad empírica, que esto ya sucedió cuando el COVID. La pregunta que tenemos que hacernos ahora, y de cara a administrar los riesgos, quizás para comprar una cobertura y protegernos, ¿será Trump un virus tan nocivo como lo fue el COVID-19? Porque si es así, ahí están los números hablándonos de que sí hay una probabilidad. Otra mayor de que puede llegar a 24 o 24,50, y hay algo así como un 10%. Bueno, aquí estoy hablando de cuántos datos del total. Obviamente, si lo divido entre el total, tengo la función de probabilidad.
Perdón, les corrijo, la probabilidad de que estuviera entre 24 y 24.5, si me lo llevo al eje, es de menos del 2%. Es decir, desde el 21.5 en adelante, son probabilidades pequeñas de menos de 2%, pero sí son probabilidades de ocurrencia. Muy pequeñas, muy remoto, pero si se trata de ver el worst case escenario o el peor escenario posible, pues ahí tenemos la caracterización de qué es lo que puede suceder. Ya lo más seguro, y no es descabellado, es que pues estará entre el 19.25, el 20.50 y una forma más seria de caracterizar esta probabilidad es con la estadística descriptiva. Estoy usando datos del 1 de enero del 18 al 18 de octubre del 24, son datos diarios, 1712. Y una cosa que tiene la distribución de probabilidad típica es que el promedio, la mediana, que es el rango medio entre el máximo y el mínimo, y la moda, el mayor número de observaciones muestrales, son la misma. Bueno, pues no está tan alejado de una normal. Bien, el promedio es de 19.54, la mediana de 19.55 y la moda de 19.98. Así que podemos quizás hablar de un tipo de cambio de más o menos equilibrio sobre las paridades que estamos viendo estos días. Si tengo que establecer un intervalo de confianza, no va a ser preciso, pero nos va a ser útil a lo que les voy a mostrar a continuación. Sabemos que tiene colas largas, entonces no puedo usar con exactitud, confiar en la distribución de probabilidad. Pero de todas maneras la voy a usar como un ejercicio meramente académico, digamos. Con 95.5% y toda esta muestra de datos, yo les puedo decir que el tipo de cambio va a estar en el rango entre 17.54 y 22.63. Todo esto se armó con promedios móviles de 20 días, es decir, un mes de operación. Estoy hablando, pues dentro de un mes, y obviamente si las cosas fueran bien, pues iríamos a 17.54. ¿Qué sería que las cosas fueran bien? Pues que Kamala Harris ganara la presidencia, que por alguna razón la reforma judicial fuera llevada a una mejora sensible en la discusión que se está llevando, que satisfaciera a los agentes económicos del país, etcétera. Se ve medio remoto, entonces más bien vamos a andar hacia el 22.63. Y bueno, entendido esto, ahora tengo la función de probabilidad acumulada. Desde un tipo de cambio de 16 a 16.50, pues voy sumando las probabilidades de cada rango. Y por ejemplo, podemos ver que 90% de la probabilidad se ubica entre 21 y 21.5, de tal suerte que esa es una paridad sobre la que podemos pues tener 90% de seguridad. Pero ojo, hay más del 95%, o sea, si quisiéramos tener el 95% de seguridad, que hay un 5% entre ese 90 y ese 95 que estoy señalando con el cursor, pues tendríamos que estarle atinando a un 23.50 a 24 pesos por dólar. ¿Qué tan creíble es esto? Bueno, pues me voy a un ejercicio que se conoce como las bandas de Bollinger y es precisamente a este promedio móvil establecer el intervalo de confianza del 90 o 95%, del 95% con dos desviaciones estándar. Y vemos que es dinámico. ¿Sale? Más es simétrico porque pues, estoy usando las visiones estándar y una constante, pero es dinámico. Cuando sube mucho la variable, se abren las bandas de Bollinger. Lo que me dicen estas es que la posibilidad de equivocarme crece, el rango de incertidumbre crece, ¿de acuerdo? Y este es el caso que corre de 2015 a 2016, el deterioro en las finanzas públicas que se fue dando, se medio estabilizó y cuando nos baja la calificación, la agencia, no nos baja la calificación, nos baja la perspectiva, la agencia Moody's, pues se dispara el tipo de cambio y vean cómo se abre la incertidumbre. Lo que fue un tipo de cambio promedio de 18.50 y que venía desde 16.50,
o se pudo haber ido hasta 19.50. Ya sabemos que no es simétrica como la distribución normal, la distribución de probabilidad de nuestro tipo de cambio. Entonces, esta a lo mejor, pues no importa que sea más chica, pero esta sí que mordió en ese caso. En general, cuando el tipo de cambio se va para arriba, esto nos va a estar afectando. Otro ejercicio de bandas de Bollinger, esto es 2016-2017. Vean la victoria de Trump en las elecciones. Se disparó muy rápido el tipo de cambio, la volatilidad, este rango que marcan las bandas de Bollinger es la verdadera volatilidad. Si se hubiera apreciado, pues se hubiera ido bastante más abajo, pero no había condiciones para apreciarse. Finalmente, el tipo de cambio tenía una capacidad de depreciación pues desde hasta los 22 pesos, que eventualmente vimos en enero del 2017 o casi. Luego veamos cuando el peso se aprecia, las bandas de Bollinger tienden a cerrarse y a estabilizarse. Bien, otro ejemplo, se la debemos a nuestro presidente López Obrador cuando ganó las elecciones, bueno, nuestro anterior presidente. De nuevo, la incertidumbre se dispara, arriba de 21 pesos por dólar, aunque la paridad promedio, y recordemos que promedio suaviza los eventos diarios, pues estaba ligeramente, digamos, como en 20-25, bueno, pero con riesgos de irse a 21-25. Y cuando cancela el aeropuerto de Texcoco, bueno, el tipo de cambio que ya se había estabilizado con un discurso tranquilizador del presidente López Obrador en el sentido de que respetaría la autonomía del Banco de México y que también, y que no aumentaría ni crearía nuevos impuestos, bueno, eso tranquilizó al mercado. Pero cuando cancela el aeropuerto de Texcoco, pues el tipo de cambio se fue de 19 a otra vez un 20-25 y con riesgo de irse pues a 21-25, ¿sale? Entonces, hay otros ejercicios aquí de bandas de Bollinger, esto fue el COVID, terrible, y la moraleja aquí es, tenemos un tipo de cambio libre en un régimen de perfecta movilidad de capitales. Eso tiene grandes bondades, sobre todo para proteger a la economía real, pero precisamente hace que el tipo de cambio absorba y le ponga precio a todos los factores de riesgo internacionales y extranjeros. Y lo vemos en una incertidumbre mayor. La pregunta es, bueno, ok, entonces, ¿dónde estamos ahora? En una situación donde el peso se va a apreciar, las bandas de Bollinger se van a estabilizar o la situación inversa. Y me voy a saltar dos temas, luego regreso a ellos. Creo que el mayor riesgo que tenemos son la elección en Estados Unidos. Próximo 5 de noviembre van a las urnas. Y la verdad, esta es la situación. Quizás el más prestigiado portal de análisis político en Estados Unidos es Real Clear Politics, que hace el Real Clear Polling. Va acumulando las encuestas de opinión. En el voto popular, Kamala Harris tenía, esto era el 14 de octubre, un 1.8%. Al viernes pasado esto se redujo a 0.8%, ¿sale? Es decir, ya no está tan claro que Kamala Harris vaya a ganar el voto popular, pero ya tenemos dos ocasiones y en periodos cercanos en la historia donde quien ha ganado el voto popular no ha ganado la presidencia, porque en Estados Unidos la presidencia se define en base a un colegio electoral de 538 electores distribuidos por estados conforme a criterios poblacionales. Así, California es el más representado con 54 miembros del colegio electoral, Texas trae 40 miembros del colegio electoral y así sucesivamente. Típicamente las costas de Estados Unidos, la costa este al norte y la costa oeste, pues son demócratas. Y el centro es republicano. Ahí están pues los herederos de los cowboys, los que les gusta un gobierno que les defienda su derecho a conservar armas, etcétera. Bueno, ¿cómo se ve el colegio electoral? Hay un número mágico que son 270 electores de los 538, es decir, la mitad más uno. Conforme a este Real Clear Polling en el portal Real Clear Politics, bueno, pues hay una ventaja
de la fórmula republicana Trump-Vance de 219 miembros del colegio electoral contra 215 de Harris y Walz. Y bueno, hay lo que le llaman estados columpio o estados indecisos, como son Wisconsin, Michigan, Pensilvania. ¿Aquí qué hay? Aquí hay fundidoras. En Michigan estaban las armadoras de coche. En Wisconsin también es industria manufacturera. Estados resentidos porque el comercio, el Tratado de Libre Comercio, se trajo sus fábricas a México. Y es un factor que está explotando Donald Trump. Mismo David Vance, el candidato a vicepresidente, pues me parece, no, Minnesota fue es Walz, pero Vance es de uno de estos estados y conoce esa historia. Bien, han logrado explotar y posicionar en el elector de clase trabajadora la idea de que Trump les va a regresar los empleos. Y entonces lo que tenemos es ya en una proyección, digamos, como solemos decir en México hace unos meses, si hoy fueran las elecciones, quien ganaría sería la fórmula Trump-Vance con 312 votos, una holgada victoria sobre Harris y Walz, pintándose de rojo el mapa de Estados Unidos. Y esto es precisamente evaluando los estados indecisos, cómo han ido cambiando de demócrata a republicano en fechas recientes. De tal suerte que tenemos que prepararnos para en 3 semanas una victoria electoral posible de Donald Trump, donde pues es un problema para México, porque aquí está, ninguno de los dos sería fácil, pero el más radical es Donald Trump y además es el más inestable, el más volátil, el que en aras de popularidad política no le preocuparía violentar el orden establecido en la relación bilateral con México, empezando por la relación comercial. Es un tema serio porque de arranque el angelito está proponiendo meter aranceles de 100 a 200% a los autos que se producen en México, o en otro meeting promete pues que ni un solo auto mexicano se va a vender en Estados Unidos a partir de que tome la presidencia. ¿Qué significa esto para México? La tercera parte de nuestras exportaciones. Tan, tan. Entonces, pues sí es un riesgo fuerte y como les decía yo, quien absorbe estos temas de riesgo es el tipo de cambio. De tal suerte que si para el 5 de noviembre hay una victoria de Donald Trump, bueno, pues esto que todavía no serán políticas públicas, que hoy son promesas de campaña o mejor dicho, bravatas de campaña, bueno, pues empiezan a correr el riesgo de volverse políticas públicas. ¿Qué nos pasó la última vez que Donald Trump fue presidente? Bueno, pues lo tengo aquí. Se depreció fuerte el peso, llegó a los 22 pesos por dólar, pero unos 8 meses después andaba sobre los 18 pesos por dólar. Se regresó, porque a la hora de la hora, que si lo del muro y todas esas bravatas, pues no es lo mismo prometer en campaña que hacer política en la realidad. Se dieron cuenta que el costo para Estados Unidos sería muy elevado por la fuerte integración industrial que tiene con México. Esa situación prevalece, incluso se ha reforzado porque hoy el principal enemigo de Estados Unidos es China y lo están sacando de las exportaciones. Me voy a una sola lámina de cuentas externas, que es esta, el comercio internacional de Estados Unidos. Su primer socio comercial es México y nos compran 335 mil millones, números redondos, de dólares en el periodo de enero-agosto. Somos el 16% de sus importaciones. Si las cortan de golpe, ¿a quién le van a comprar? ¿A China? Pues sí es al que quieren sacar de la jugada, tanto que lo han bajado al tercer lugar, ¿sale? Y donde ya solo le compran 279 mil millones, 50 mil menos que a México. Bueno, entonces no, a otros, pues ¿cuáles otros? Otros asiáticos, ahí están por orden de importancia, no dan el tamaño de escala necesaria. Entonces, es poco creíble que la amenaza de Donald Trump llegue a concretarse, pero que sea poco creíble es, si nos vamos a la distribución de probabilidad, esta, pues que anda por aquí, o sea, la probabilidad es chiquita, pero hay.
y tenemos encima a un sujeto, pues, a decirlo menos inestable. De ahí que un evento catastrófico sí pudiera llegar a suceder. La lógica económica indica que cuando sea presidente, los asesores le dirán, no, espérate, induces una recesión o una superinflación y no es lo que queremos en México. Por tanto, quizás después de la toma de posesión, si gana la elección, que será hasta el 20 de enero, pudiéramos empezar a vislumbrar eh, una mayor tranquilidad del tipo de cambio. Mientras tanto, si gana la elección, es previsible un estatus de alta volatilidad por casi 3 meses, por 2 meses y medio más. A la larga, yo estaría confiado en que el tipo de cambio se va a regresar, como ha sucedido en otras ocasiones, porque las cuentas externas de México han funcionado muy bien y con esto concluyo. Tenemos récord histórico de reservas internacionales y en el año se han venido acumulando a esta velocidad. Estoy hablando de 226.000 millones de dólares y en lo que va del año han crecido 13.500 millones. Quiere decir que si hay dólares yéndose de México, hay más dólares entrando. Lo que pasa es que entran a un precio mayor por todos estos factores de incertidumbre que tengo. Entonces, atención a la volatilidad de aquí al cierre de año y de aquí al arranque de la administración de Donald Trump si gana la elección. Aquí me gustaría terminar y si hay tiempo dejar espacio a preguntas, Paris. ¿Qué tal, Arnulfo? Sí, 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 muchísimas gracias. De hecho, ahorita entraríamos a la sección de preguntas y respuestas, que de hecho ya nos llegaron algunas que me gustaría dar lectura, ya sea que me ayudes tú o Cristian, dependiendo de hacia dónde vaya enfocada la pregunta que nos están haciendo. Y de hecho voy a hacer lectura conforme nos fueron llegando, que bueno, la primera fue de Mario Montañez, que nos está preguntando que, hablando de la plataforma de Symmetry, si entonces te permite pactarlos directamente o solo son de consulta las altas de los derivados que se estaban ahorita visualizando. Bueno, muy interesante la presentación, Arnulfo. Felicitaciones, pero creo que esa pregunta va más para mí. La plataforma es principalmente de información. No descartamos tener algún ente o tercero poniendo precios transables, pero nosotros como NetGo y la plataforma mantiene su carácter independiente. Por lo tanto, nosotros solamente entregaríamos como la herramienta como para que sirviera para transar y los precios que nosotros mostramos son referenciales para poder transar. Perfecto, muchas gracias, Chris. Y la segunda pregunta que tenemos, que de hecho va más enfocada hacia Arnulfo, y la verdad la presentación que ahorita acaba de darnos creo que aclararía esta pregunta, pero Arnulfo te la leo, y es: ¿hasta dónde podría llegar el tipo de cambio dólar-peso? De acuerdo. De nuevo, me apoyo en dos cosas. Primero, para números, en la probabilidad y después en la intuición. Tengo aquí un escenario dual, es decir, va a depender de quién gane la elección en Estados Unidos. Si gana la elección Kamala Harris, no es que la situación vaya a estar fácil para México, pero no es disruptiva, no disruptiva a fondo. Si gana Donald Trump, decía yo, pues promete que desde el día siguiente nos corta el comercio. Entonces tenemos evento dependiente, dos escenarios. Y aquí tienen el comparativo de lo radical que son las propuestas de uno y los otros. Incluso habría hasta muchas coincidencias entre Kamala Harris y Claudia Sheinbaum, empezando porque las dos son mujeres, las dos son por primera vez en las historias de sus países una presidenta, y hay motivos para una mayor empatía y entendimiento. Donald Trump las juega más salvaje, ¿no? Ok, si gana Donald Trump, el riesgo a partir del 6 de noviembre es que de verdad mate el comercio automotriz, y eso además es muy malo para los mercados accionarios de Estados Unidos, porque creo que eso se detendría. Los flujos de comercio entre México y Estados Unidos ya no son interindustriales. Es decir, yo te mando petróleo, tú me mandas manufacturas. No.
en México son intraindustriales. Es decir, un automóvil puede cruzar en sus componentes 7 veces la frontera. Entonces, los primeros que igual le dirían a Donald Trump, oye, no hagas eso, serían General Motors y Ford. Pero hoy está la amenaza. Y a Donald Trump no le interesan los ejecutivos de General Motors y Ford, le interesan los blue collar, los trabajadores de Michigan. Entonces se la podría aventar. Si ese es el caso, estamos en un evento catastrófico que se estaría materializando hasta que fuera presidente, es decir, hasta el 20 de enero. Pero entre el 5 de enero y el 20 de enero, que podría ser una realidad esta posibilidad, pues lo que yo creo es no será tan grave. Vamos, cuando el mundo se iba a acabar, que era el COVID, el tipo de cambio llegó a estar entre 25 y 25.50. A lo mejor no es tan grave como entonces, por estos factores de atemperamiento que comento, pero yo sí me precavería para ver un 25, 22.50 a 23 pesos por dólar o incluso hasta un 24. ¿Sale? Un fenómeno de cola larga, de evento catastrófico en esta distribución de probabilidad, que en la distribución acumulada me estaría dando, pues ya si te cubres a 24, pues 95% de seguridad de que no te vas a quedar descobijado. Tenemos el tipo de cambio hoy abajo de 19. Digo, a poquito abajo de 20, 19 es 90, por ahí anda. Bueno, el otro es el evento de que gane Kamala Harris. Pues no quiere decir que vaya a estar mejor, pero no va a ser tan intenso. En 2026, México tiene lo que se conoce como, no México, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte tiene la Sunset Clause, que es la cláusula de revisión de todo el Tratado de Libre Comercio. ¿Y qué creen? Cuando era senadora, Kamala Harris votó en contra del TEMEC. Entonces, si llega va a llegar indefectiblemente, lo más que con Trump podría ser tan pronto como en febrero del 25, y en 2026 va a llegar de cualquier forma un periodo de volatilidad al tipo de cambio por la revisión del Tratado de Libre Comercio, que Donald Trump de plano está no solo proponiendo revisarlo, sino renegociarlo de nuevo y por completo. Y en Kamala Harris se anticipa una revisión enfocada a temas laborales y ambientales, que de todas maneras pues, va a ser friccional. Si gana Kamala Harris, entonces no tendríamos tanta volatilidad en el largo plazo. Incluso el mercado cambiario podría interpretarlo como como un buen resultado, ¿sale? Te vas a mover a escenarios de mayor probabilidad, perdón. Estamos, ya digo, ligeramente arriba del 20 a 20.50. Quizás por aquí podría estar el tema. Ahora, todavía si gana el 5 de noviembre podría irse para allá, pero falta ver qué pasa el 20 de enero, porque recordemos que la anterior toma de posesión de Biden, pues Trump casi ya estaba queriendo montar ahí una toma violenta del poder, un golpe en Estados Unidos que los militares definitivamente no respaldaron. Hoy trae más respaldo popular que entonces Donald Trump. Entonces vamos a tener un periodo feo de incertidumbre de cualquier manera, incluso si gana Kamala Harris, aunque sería más benigno si la victoria viene de parte de ella. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, y creo que con demasiado detalle, de hecho, ¿eh? O sea, creo que bastante clara la explicación, Arnulfo. Muchísimas, muchas gracias, la verdad, por esmerarte con estas explicaciones que nos están dando. Y de hecho, voy a pasar a la siguiente pregunta, que también fue en el orden que nos llegó, que es de Manuel Nava. Dice, la plataforma Symmetry permite definir o diseñar una estrategia en línea con las características de tesorería de la empresa. Esta, Cristian, va más enfocada hacia ti. Sí, a ver, en función también de lo que yo comenté, hay como dos visiones. La primera es como una suerte como de consultoría, de cómo generar una estrategia de cobertura para cubrirme, lo cual va más de la mano, como acabo de decir, de la consultoría. Y la plataforma es una herramienta para poder controlar y gestionar los instrumentos que uno tome para hacer esas coberturas. Entonces, claro, la plataforma tiene todas, creemos,
y seguiremos desarrollando las que no, pero tiene todos los features necesarios para poder eh, ajustar los derivados a las necesidades de la empresa. Pero definir la estrategia como tal, claro, eso ya viene más de la mano como de una consultoría. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Y tengo aquí otra pregunta que nos están haciendo. Dice, cambiando un poco de tema del mercado de tipo de cambio a tasas, ¿qué esperan que pase con la transición de TIE 28 a TIE de fondeo? Que esto se tiene pronosticado que ya se deje de utilizar la TIE de 28 a partir del siguiente año. No sé si Arnulfo tiene algo que comentar o le aprovecho Yo de creo que es para ti, preguntar. Cristian. Ok. Si acaso, pero puedo dar una opinión que seguro tú complementarás mejor. Al final del día, utilizar TIE fondeo te da más flexibilidad, ¿sí? Que la de TIE 28. Pero no debe de ser relevante por condiciones de no arbitraje. Si se cumple la condición de valor de dinero en el tiempo, lo que te va a permitir la TIE diaria es simplemente ajustar. Antes quizás usarías la TIE de 28 en tasa equivalente. Bueno, pues ahora vas a tener una referencia spot a la hora de armar tu swap, ¿no? Esa es mi percepción sin ser yo un operador. Y por lo mismo la digo con toda la humildad, ¿eh? Sí. Bueno, de hecho, esta transición que va a vivir México es muy parecida a la que vivió el mundo cuando se cambió a SOFR o SOFR desde la LIBOR, ¿sí? También toda esa transición vino de la mano del proceso de no arbitraje y de ser un tema más de operativa, ¿sí? De cambiar los contratos. Sin embargo, es un tema que da para mucho más y en función de eso, desde ya les quiero adelantar, quizás es como una suerte como de spoiler, que nuestro siguiente webinar se va a tratar 100% de la transición desde la TIE de 28 días a la TIE de fondeo, que va a ser un tema muy relevante para México en enero del 2025. También vamos a traer un invitado experto en el tema, así que los dejamos desde ya cordialmente invitados para que les pueda hablar alguien con mucho más conocimiento del tema del que yo les puedo transmitir en este momento. Perfecto, no, no te preocupes. De hecho, sí, o sea, qué bueno que va a haber un evento para hablar más sobre la transición de la TIE a la TIE de fondeo. Gracias, Chris. Y otra pregunta que nos hacen es, ¿el análisis de la distribución de los datos observados entre 2008 y 2024, cómo se modificaría sobre la lógica de la tendencia de depreciación de largo plazo? Ok. Bueno, obviamente si hay una depreciación de largo plazo, eh, en el efecto acumulado, pues estaríamos viendo paridades se estaría alargando la cola larga del lado derecho de la distribución. Eventualmente, si la depreciación es continua, pues te gusta un 27 en 5 años, un 27 pesos por dólar. Eh, ¿Qué quiero decir? Para efectos de la distribución, efectivamente me la jalaría a la derecha y aumentaría el riesgo de eventos catastróficos, pero me apoyo también en la revisión histórica. Difícil hablar en México de una tendencia continua de depreciación. De hecho, la última vez que tuvimos, considerando información desde el 2007, una tendencia continua de apreciación, pues fue en septiembre del 14, es decir, y por eso es interesante el caso para lo actual, cuando había amenazas de baja de calificación soberana hasta la victoria de Trump. Es todo este proceso, que aquí ya llevamos algo de esto andado, ¿no? Y que se podría parecer bastante según lo que sucede en Estados Unidos. Pero después de eso, pues vino un proceso de apreciación estable y sostenido. De hecho, identificamos dos por distintas razones. En 2009, porque México estaba a partir un piñón con los inversionistas institucionales extranjeros al obtener por dos agencias calificadoras el grado de inversión. Y en fechas más recientes, por unas cuentas externas que están muy sólidas. No he hablado de las remesas, pero tenemos las remesas.
tenemos inversión extranjera directa en montos récords históricos. No es nearshoring, es reinversión de utilidades, pero quiere decir que les va bien a los que ya están instituidos aquí. Total que no compraría un escenario de eventual depreciación, y para que de verdad me modificara la distribución de probabilidad, esto empezaría a suceder después de que superara los $25 por barril, o sea que tuviera que irse para arriba esta flecha, entonces sí que me jalaría la distribución de probabilidad, pero después de los 25 pesos por dólar. Mientras tanto, pues se engrosaría las barritas, habría más observaciones en las barras que ya tengo definidas. ¿Sale? Es lo que Perfecto. puedo decir. Perfecto, muchas gracias, Arnulfo. De hecho, mira, ya voy a dar lectura de la última pregunta. Digo esto por el tiempo que tenemos del webinar. La verdad, ya estamos muy corto de tiempo. Entonces voy a dar la lectura de la última, que es: en caso de que México incrementara y respaldara la reserva en oro, ¿qué escenario sería más probable para el tipo de cambio contra el dólar? Ok. Mira, habría un efecto para la Secretaría de Hacienda. Al final del día, las reservas internacionales se documentan en dólares principalmente, pero no dólares solo la divisa, sino que se invierten en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, porque se considera un activo sin riesgo. El Banco Central podría decidir diversificar, y lo están haciendo los BRICS, en comprar más oro. No va a cambiar el tema, si acaso se revalorizarían más rápido las reservas internacionales en el contexto actual. Estoy buscando la gráfica de reservas internacionales, perdón. Acá está. Es decir, estos 226 mil millones están en su mayor parte invertidos en bonos. Principalmente deben ser bonos del Tesoro de Estados Unidos. No tiene una razón de ser. Las reservas internacionales se tienen que transformar a dólares para apoyar al comercio internacional, la demanda de dólares de importadores, etcétera. Por eso no puedes poner todo en oro, porque el oro ahorita va muy bien y creo que va a seguir muy bien, va a llegar a los $3,000 la onza el próximo año, pero si se cae el precio del oro, pues tus reservas internacionales se caerían. En cambio, si te vas con una actitud patrimonial, que creo que además en Banco de México es algo que les caracteriza, pues invertir en tu Treasury Bill de de 3 meses, pues cobras tus intereses, no tienes una minusvalía en las reservas internacionales. Entonces, sí hay en otros bancos centrales, y sobre todo en China, una fuerte demanda de oro, pero porque la están jugando a crear una divisa que le quite al dólar el monopolio de referente para el mercado internacional. ¿Sale? Para México, con el 80% de nuestro comercio en Estados Unidos, a menos que Trump diga lo contrario, pues nos conviene tener dólares y que esos dólares no bajen. Entonces, no vería un cambio muy fuerte en cuanto a la composición. Debe de haber oro y plata en las reservas de México, pero es una composición más bien minoritaria. Perfecto, muchísimas gracias, Arnulfo. De hecho, por ahí me estaban pidiendo tus redes sociales, no sé si las quieras brindar para que igual te puedan ahí seguir. Bueno, estoy por darme de alta en LinkedIn, pero todavía no estoy. Ok, En Facebook me encuentran con mi nombre y tengo poco más, me dedico mejor al análisis. ok. Muchas gracias, Arnulfo. Y de hecho, quiero darles las gracias tanto a ti como a Cristian por haber participado en este evento que tuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias, al igual que los participantes que se conectaron y que se quedaron hasta el final para poder tener esta sección de preguntas y respuestas. Y agradeciéndoles también que en el próximo evento que tengamos nos puedan acompañar, donde también vamos a tocar un tema bastante interesante. Y como les decía, ¿no? Que este primer evento sea el primero de muchos más en el futuro. Y pues nada más agradeciendo nuevamente. Cabe mencionar que esta presentación se las vamos a hacer llegar, esta presentación que ahorita Arnulfo y Cristian nos mostraron, se las vamos a hacer llegar a todos aquellos que se conectaron y que obviamente se registraron, entonces se las vamos a hacer llegar. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todos y que tengan excelente tarde. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muy buena tarde.